Como todos los miércoles, la audiencia me acompaña mi copresentador Roniel Ortiz y hoy con Alejandro Pérez Aldaña. Situación de los hermanos Martinelli y Linares. Ronnie, una situación realmente donde hay un montón de abusos. Personas que venían con inmunidad diplomática, que tenían panameños regresando a su país. ¿Y qué pasó? Bueno, este es un tema que vamos a tratar el día de hoy de manera técnica y de manera legal para explicar a las personas qué es lo que ha pasado, porque hay un grupo de comunicadores sociales y de detractores de Ricardo Martinelli y de su familia y de sus hijos que han estado tratando de tergiversar las cosas para hacer ver que aquí habían cosas irregulares. Aquí no había absolutamente nada irregular, Fernando. Toda la situación que se dio, que se desarrolló, fue basada inicialmente en las peticiones que hicieron ellos de poder regresar a Panamá. Correcto. Para poder regresar a Panamá, Luis Enrique Martinelli y Ricardo Martinelli Linares tomaron la decisión de solicitar a un tribunal una fianza de excarcelación. Como en efecto los abogados encargados de ese tema lo hicieron, y estos tribunales, unos negaron en primera instancia, pero en segunda instancia ya un tribunal colegiado, que es el Segundo Tribunal Superior de Justicia, tomó la determinación de que sí les correspondía entregarles o otorgarles una fianza. Se estableció una cuantía, la cual fue consignada, y por ende, de esta manera, el tribunal, como es obligatorio por ley, giró todos los oficios a Migración, a Interpol, a la policía, a la DIJ, para dejar constancia de que se dejara sin efecto todas aquellas medidas que se estuviesen contra Luis Enrique Martinelli y contra Ricardo Alberto Martinelli Linares. Entonces, partimos de la premisa de que son panameños, son procesos en Panamá, era su derecho de pedir una fianza como la puede pedir cualquier ciudadano de la República de Panamá, y simple y sencillamente ellos tomaron la decisión de ejercer ese derecho y se les fue concedido. Ellos caucionaron su fianza y se levantaron las medidas respectivas. Una vez se da esta primera etapa, entonces vienen los otros que han estado tildando de ilegal. Ellos salieron de los Estados Unidos porque simple y sencillamente desde el mes de abril, creo que era 23 o 24 de abril, las autoridades de los Estados Unidos, el 15 de abril, tenían autorización para abandonar el territorio de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos hubiesen tenido alguna intención de una extradición, no giran un documento para decirle que tienen que abandonar los Estados Unidos porque ellos tienen un proceso en Estados Unidos y tenían una extradición. Esto es lógica sencilla. Entonces, partimos de la premisa que ellos salieron bien, de forma legal, tal y como está establecido bajo la regla que le otorgaron de que podían salir, que ya no tenían nada a su favor, pero había una condición, que el problema es que los trámites administrativos están dilatados por esto del COVID-19, y por ende en las comunicaciones hacia los Estados Unidos de que si había o no un pedido de extradición o una alerta roja o lo que existiera, o sí o no, eso tenía que levantarse porque simple y sencillamente ya ellos habían puesto una suma de dinero establecida por el tribunal para otorgarle así su libertad. Ellos no le debían absolutamente nada a nadie, por lo menos en el caso de Luis Enrique. En el otro caso había una fianza pendiente, que ahora te explicaré el procedimiento del otro y qué era lo que estaba dispuesto. Estos dos panameños, hijos de Ricardo Martinelli, a los cuales le quieren aplicar una ley distinta a la que le aplican a todo mundo, simple y sencillamente querían venir a afrontar a la justicia. Pero es que lo que yo no entiendo es, Panamá, su deber es regresar a todos los panameños en un momento como este. Bueno, Sí, para eso, en su momento gastamos $70,000 buscando al matrimonio Pichel, que estaba en un crucero de paseo. Sí. Bueno, ¿Y por qué no dejar que estas personas llegasen a Panamá? Pero déjame decirte algo rapidito. En primera instancia, ellos trataron de regresar. Sí. Y no le permitieron la entrada a la República de Panamá. No dejaron que se vengan a aterrizar. Era un derecho de ellos bajar, porque no le debían nada a nadie. Aquí no hay nada ilegal. Y simplemente por este hecho tuvieron que irse a otro país a esperar, porque le dijeron, no puedes aterrizar hasta que no me cumpla con este documento. ¿A qué se dedicó la familia Martinelli? El papá Martinelli y la señora Marta Martinelli, a buscar y cumplir con la ley paso a paso toda la documentación que se necesitaba para poder que autorizaran el vuelo, que es de carácter humanitario, porque es humanitario, claro. Son seres humanos, Fernando. En medio de una pandemia. En medio de una pandemia.
Y es como tú dices, ¿cómo si pudo Panamá pagar un vuelo para traer a 2 ciudadanos de Estados Unidos hacia acá y tú no vas a permitirle a una familia que venga a su país, que viene a afrontar la justicia, que viene a decir su verdad ante los tribunales y ante las fiscalías, y simple y sencillamente te das cuenta de esto, que todo esto era una planificación cuando ves que Taniester le mete un amparo de garantía contra la fianza, que eso no le cabía ningún tipo de recurso. Entonces, aquí ya ves la mala fe y cómo fueron desarrollando la cizaña o el mal proceder, la deslealtad procesal, utilizando la ley de otra manera. Pero yo lo que quería decir es lo siguiente, no existe impedimento de entrada para los panameños, punto. Sí, un panameño puede entrar a Un Panamá. panameño puede entrar. Si hay panameños en vuelo para regresar a Panamá por razones humanitarias al COVID-19, ¿por qué las autoridades de Panamá, sencillamente, déjenlo que aterricen y pónganlo en cuarentena? Yo no entiendo eso, pero no, aquí lo que había era un interés en retrasar el retorno de estos panameños que venían a afrontar la justicia. El propio 2-3 de julio, cuando se juramentan a los diputados del Parlacén, los panameños, a la lista de 20 panameños con sus suplentes que van a Parlacén, los nombres tanto de Luis Enrique como de Ricardo Martinelli y Linares estaban ahí. Estaban ahí, sí, estaban ahí. Y el abogado que lo representa ahí en Guatemala lo dijo con mucha claridad. Y yo estoy de acuerdo con él. La suerte del principal la sigue los accesorios. O sea, en este caso la suerte del principal son los suplentes. Si juramentaron al principal, los suplentes están juramentados porque ellos solamente pueden actuar cuando el principal no está. Exactamente, pero están juramentados. Pueden, o sea, se juramentó al principal. Y otro tema importante, Fernando, es que el 4 de mayo que se hicieron las elecciones aquí en Panamá, ellos no fue que alguien les regaló esa posición de parlamentarios. Ellos fueron postulados. Y por lo menos aquí en el diario Panamá América de aquella fecha, se establece que Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares son suplentes. Y por ende así fueron declarados en el boletín del Tribunal Electoral, que establece quiénes son electos y quiénes no son, quiénes perdieron las elecciones. El mismo diario La Prensa establece que se proclamaron 20 diputados y sus respectivos suplentes. Entonces, ¿qué resulta ser? Que aquí vamos a otro paso. Cuando ellos salen, y esa es otra técnicamente actuación de mala fe, de que han querido meter el morbo de que cómo llegaron a Guatemala. Simple y sencillamente, el Parlamento Centroamericano les otorgó a los dos hermanos Martínez Linares sus debidas certificaciones, credenciales, que los acreditan como diputados de tal parlamento. Además de eso, les entregó su pasaporte diplomático. Y te hago énfasis en esto, Fernando. Sí, hoy hubo una comunicación de Ahumada, que yo no sé qué vela tiene Ahumada en este entierro, porque tan simple y sencillo que Ahumada sabe que él es imposible que él pueda emitir un pasaporte del Parlamento Centroamericano, porque eso solamente ese pasaporte... Es que salió una glosa diciendo que él había actuado ilegalmente expidiendo un pasaporte. Cuando ellos salieron en la mesa, que es otra cosa, que hicieron un reality show de... Ahí estaban los pasaportes. Ahí estaban los dos pasaportes. Y las credenciales. Entonces, lo que te digo es, un comunicado a razón de que si tú no tienes nada que deber, si no hiciste nada, no participaste, porque no podías. La ley no se lo permite. Él no tiene la competencia de emitir un pasaporte del Parlacén. Entonces, cuando ellos entran a Guatemala, ellos entran como diplomáticos. Ellos pasan en la aduana. Y vamos a traer el sello de entrada a ese país donde ellos acreditaron su situación y como tales los trataron. Ellos estuvieron en ese país haciendo algunas gestiones y es cuando van a salir que montan el show. Pero ya un show de la mano, y te voy a decir algo importante. Es la primera vez, y hablaba con muchos abogados de aquí y de otros países que manejan extradiciones, que manejan casos internacionales, es la primera vez que yo veo que un documento de un agente especial del Federal Bureau de Investigaciones se cuela por todo el mundo, por todos los WhatsApp, por todos los correos, diciendo yo soy fulanito y te estoy acusando de eso en mi vida. Ni de investigador, es que es la primera vez también, y hay una cosa que es la primera vez que yo detengo a alguien y después averiguo por qué. Sí, correcto. Exacto. Entonces y lo detengo ilegalmente. Ilegalmente. Mira, y es ilegal, que es eso lo que quiero aclarar un poquito de procedimiento.
porque nosotros tuvimos la oportunidad, los abogados de Ricardo Martinelli, de poder tener un conversatorio con los abogados guatemaltecos. Hicimos cada quien los cuestionamientos que queríamos. En primera instancia, existe un procedimiento político de derecho del antijuicio. Nosotros nos creemos que un antijuicio es una figura que es un tipo de inmunidad, que para poder que tú investigues a una persona que es parlamentario, presidente, vicepresidente, y es un listado grandísimo de personas que tienen ese derecho, es un derecho que tiene la persona a que primero se determinen si pueden o no investigarlo por cualquier hecho que lo estén metiendo, pero eso tiene que levantarse, eso es un procedimiento. Y en este caso, mira lo que dice el antijuicio. Derecho del antijuicio es la garantía que la Constitución Política de la República o las leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de la autoridad competente que al lugar o formación de causa de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley. El antijuicio es un derecho inherente al cargo. Por ende, los parlamentarios del Parlamento Centroamericano tienen derecho a antijuicio. Eso nos explicaba el abogado que en el 2004 eso se quitó, que una Corte Constitucional se tomó la atribución de quitarles ese privilegio, y hace unos años para acá, del 2012 para acá, se continuó, se reintegró ese derecho. O sea que ellos fueron detenidos sin habérsele hecho el antejuicio. Es correcto, un que impeachment. exige la Constitución y las leyes guatemaltecas. Entonces, aquí se establece, Fernando, por lo menos, vamos directamente al caso de los dos hermanos Martinelli y Linares. Los dos son diputados del Parlacén, porque así se lo hemos ilustrado en las elecciones, en la proclamación, en el boletín del Tribunal Electoral, que ellos son suplentes de su principal, que fueron electos por elección popular. Dice, a la Corte Suprema de Justicia les corresponde conocer y resolver el antijuicio en contra de los dignatarios y funcionarios siguientes. A. Diputados al Congreso de la República. B. Diputados al Parlamento Centroamericano, y aquí nos detenemos. Entonces, era la Corte Suprema de Justicia, o es la Corte Suprema, el tribunal competente, su juez natural, de poder decidir, espere, entonces, ¿usted por qué allanó a esta persona? ¿Usted por qué le revisó las maletas? ¿Usted por qué lo detuvo? ¿Usted por qué los retiene ilegalmente? Entonces, ese derecho es la garantía que escuchas al abogado que ha estado dando en entrevistas lo que en primera instancia se está peleando, la ilegalidad de la detención. Hay una detención ilegal porque el trato para ellos debió haber sido totalmente distinto. Es más, el Parlamento Centroamericano debió haber asumido la responsabilidad de esto, porque así lo establecen las leyes de ellos con relación a la Corte Suprema de Justicia de la República de Guatemala. Entonces, ese es el tema. No se cumplieron con los procedimientos, se violó el debido proceso. Habían procedimientos que se tenían que cumplir, que es lo mismo que hemos estado peleando aquí en Panamá, que lo que nosotros exigimos como abogados y lo que exige cualquier persona investigada es que le permíteme jugar con las cartas sobre la mesa y de manera limpia. No vamos a estar con juicios mediáticos para que tú me apliques la ley como te da la gana o como X o Y periódico quiere que se haga. Pero aquí hay una explicación y yo le pregunto a los abogados, ¿pero por qué razón la Corte Suprema de Justicia de Guatemala no ha sonado ni tronado en este tema en particular? Y esa pregunta se nos respondió manifestando de que la Corte hace como 4 o 5 años de Guatemala tomó la decisión de asignar al juzgado 3 y al juzgado 5 como los únicos tribunales competentes designados por la Corte o delegados por la Corte de Guatemala para resolver los temas de lo que tenga que ver con extradiciones. Entonces, es por eso que mandaron a un hermano a un juzgado y a otro hermano a otro juzgado. Pero ¿qué resulta, Fernando? Que para que este juzgado tome algún tipo de decisión, resulta ser que por pandemia en Guatemala todo el mundo está en su casa. Entonces no han podido conformar un tribunal de 5 jueces que son los que tienen que tomar la decisión de decir, espera un momentito, vamos, espere, póngame en alto, Luis Enrique, ¿qué es? Un ciudadano panameño. ¿Qué más? Es diputado del Parlacén. ¿Tiene pasaporte diplomático? Sí. ¿Entró con el pasaporte diplomático? Es ellos los que van a hacer valer esa condición que es el tema que ocupa y al cual se quiere llegar para poder avanzar. Es por eso que se hizo una audiencia, pero era simple y sencillamente porque estaban a órdenes de nadie. Y esta jueza lo que hizo fue mandarlo a un centro penitenciario
Mariscal Zavala, creo que se llama. Sí, un cuartel militar. Un cuartel militar donde entonces allá están hasta que un tribunal se pueda constituir. No ha habido juicio, lo que nos decían los abogados. No ha existido juicio hasta el momento. Entonces es lo que estamos exigiendo. Uno, que aquí no se ha violado absolutamente nada. Claro. Y en el caso por lo menos de Ricardo Martinelli Linares, Rica venía a Panamá a pesar de que todavía le faltaba consignar una fianza. Él estaba dispuesto a afrontar la justicia como la forma que fuera, pero tenían derecho, son panameños. Panamá no le puede prohibir, así como no podemos extraditar a nuestros nacionales a ninguna parte del mundo. Bueno, por eso no hemos extraditado a Pedro Miguel González. Exactamente, Que por eso, lo dejan expedido es por todos los eso que gringos del tampoco mundo. podemos decirle, usted no puede entrar a Panamá. Eso Claro. es una violación a la Constitución y a los tratados y a todo y al derecho de esos ciudadanos. Entonces, ese es el tema más o menos que hemos venido desarrollando. Ronnie, ¿dónde está el documento que habla de los Estados Unidos donde decía que ellos tenían hasta tal fecha para Salir del para país. salir del país? Ya te lo consigo. Sí, porque eso es importantísimo. Porque si ellos sabían, sí, el 15 de abril era la fecha en que ellos podían salir del país. Los Estados Unidos, si tenía algún proceso en contra de ellos, ¿por qué le envían este documento? Que dice que tienen que salir del país el 15 de abril, a más tardar el 15 de abril. Si existiera una extradición o un proceso, ese documento nunca lo hubiesen hecho. Sí, lo Sí, capturan Era ahí tan mismo. sencillo había que nada. no tenía forma de proceder. Esto fue inventado. Pero esto fue inventado después, y no solamente, después. sino inventado en Panamá. Bueno, en Panamá inventaron un procedimiento especial para Martinelli violando la especialidad. Mira, todo esto que hizo, yo se lo decía a Ricardo, todo esto que hicieron esos fiscales de atreverse a pisotear la ley, atreverse a pisotear los tratados, tenía que tener un fundamento de algo. Esto demuestra que Juan Carlos Varela, Kenia Porcel, siguen, todo esto es los resabios de Heinemann, de toda esta gente que andan buscando la forma de cómo perjudicar a Ricardo Martinelli y se van a valer de cualquier maniobra sucia o ilegal para llegar a los placeres o a los deseos que ellos han planificado durante tantos años. ¿Tú crees que si hubiesen tenido tanta información con relación a Ricardo Martinelli, hace tiempo no lo hubiesen? ¿Por qué si Ricardo llegó el 2 de julio del 2018, por qué no abrieron esos procesos de Odebrecht? Han pasado Allá. 2 largos años. Y tuvo un año Y entero. es ahí. ahora que tú ves que se oponen, que la fianza es inaudita aparte. Sí. Al fiscal nada más le notifican, se le otorgó la fianza y se acabó. Cierre, agarra su maleta y vaya para adelante. Sin embargo, esta señora Tania Stelling, que tiene una obsesión, yo le he pedido al procurador general, en senda documentaciones que he presentado, ya llevo un cerro de documentación presentada, tanto en el despacho del señor procurador como en el despacho de cada uno de estos fiscales, advirtiéndole, pronúnciate con relación a la especialidad. Pronúnciate porque la regla tiene que estar Un clara. derecho. Tú no puedes venir a pisotear. Es más, derecho. yo traté de pedirle a los jueces de que nos certificaran si esos fiscales han tramitado el levantamiento de la especialidad. El único que lo intentó fue el de crimen organizado. Y ese fiscal de crimen organizado, como las cosas no le salieron bien, recogió, pero se atrevió a girar una resolución indagatoria. Se atrevió a girar una orden de detención, una boleta de citación. Esto ya, Fernando, y no es que uno esté amenazando absolutamente a nadie, el proceder ya se hizo. Hay una vulneración de derechos, hay una afectación a la ley, a las garantías de Ricardo Martinelli, y simple y sencillamente se pusieron los procesos. Claro. La justicia tiene que venir a decidir. Tú no puedes agarrar, porque tú no eres juez. La autoridad jurisdiccional, y eso está en 4 o 5 documentos que emitió la Cancillería. Esto es una decisión jurisdiccional. Los únicos que tienen decisión jurisdiccional son los jueces de la República y los magistrados. Alejandro. Mira, yo hoy Ricardo Martinelli sacó un pronunciamiento donde sí. dice que él va a pelear un round más, que ni a él ni a su familia la van a avasallar. Y hemos visto cómo a través del escarnio y la basura que han escrito en redes sociales y en medios de comunicación que representan los intereses de la gente que no pagaba impuestos y que Ricardo Martinelli los puso a pagar impuestos, él le contestó muy claramente, Ricardo va a pelear esta batalla. Digan lo que digan, pongan lo que quieran, inventen lo que sea, porque tiene la razón y él va a defender a sus hijos. Eso Él me es llamó a mí incluso antes de ayer como a las 1:30 de la mañana y me preguntó, hermano, vamos a pelear como estamos acostumbrados a pelear. Sí. A nosotros nunca nos han puesto ninguna batalla fácil. Vamos a tirar golpes contra el que tengamos que tirar
para hacer respetar los derechos tuyos y de tu familia. Esto no pueden existir dos leyes en este país, uno para esta familia y otro para el resto de los ciudadanos. Entonces, eso no puede, como hombre de derecho, yo me rehúso a aceptar este tipo de prácticas y por eso me pronuncio de la forma como me pronuncio, le guste o no le guste a quien sea, porque yo soy abogado y estudié eso y trabajo eso. Y yo no puedo permitir que tú me digas a mí que aquí dice azul cuando yo veo que el color es negro. Eso no puede ser. Bueno, lo importante es saber qué va a pasar, porque mañana con estos tribunales en Guatemala, que anuncian que estaban todas las audiencias suspendidas hasta el 23 de julio. Vamos a ver qué nos dice mañana. Vamos a tener el abogado de Ricardo Martinelli Linares y de Luis Enrique Martinelli Linares aquí en Next Noticias para que nos dé las novedades sobre el caso de Ricardo Martinelli Berrocal. Ronnie. El lunes tenemos una audiencia, bueno, estamos preparados desde antes de la pandemia, una del sistema penal acusatorio, hoy una fiscal nos comunicó, ese caso incluso, Fernando, es el caso donde estabas investigado tú, sí, de forma ilegal también y abusiva. Ese caso, nosotros pedimos que se agendara toda vez que ya en una audiencia que hicimos, que la hizo Alfredo como el ponente de esa moción de la defensa, nosotros la ganamos. Y la ganamos porque hubo una afectación de derechos en correlación al principio de especialidad. Pero pese a todo eso, pese a las advertencias, pese a los 26, 30, 40 documentos que le hemos presentado, ellos tomaron la decisión de girar oficios a migración investigando a Ricardo Martinelli, cuando el mismo juez Juan Castillo Alvarado había dicho que cualquier fiscal que se atreviese a hacer un acto de investigación contra Ricardo Martinelli estaría violando de forma directa el principio de especialidad y afectando sus derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 12 de la ley 68/1900 de 2008, que es el sistema penal acusatorio, claro. Y vamos a exigir el respeto a esa garantía. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces el día lunes. Roniel Ortiz, Alejandro Saludos Pérez a Jessica Saldaña. Canto. Sí. Hoy estoy empapado en justicia. Así es. Yo los espero mañana.